Bueno, les recuerdo que en habilitación hay 7 estándares, que es infraestructura, talento humano, dotación, medicamentos y Profe, dispositivos. pero coloque la presentación que se vea más grande, casi no se ve. Listo. ¿La ves Ahí. mejor? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, aquí esto es un recorderis de lo que hemos visto esta semana, que son los estándares, que sabemos que son 7 en habilitación, que está infraestructura, talento humano, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, interdependencia, historia clínica y registro. ¿Listo? Y recordamos que esto ya lo hemos visto, que el sistema obligatorio de garantía de la calidad es un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de calidad, pero esa es la calidad observada respecto a la calidad esperada. La calidad esperada es lo que reciben en la atención en salud los usuarios. Por eso, todo lo que son los programas de auditoría que ustedes vayan a formular deben tener una intención de estándares de acreditación y superior, o sea, superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Cuando uno habla de un programa, uno no habla de habilitación, no, porque habilitación es lo mínimo, es lo básico. Lo que tenemos que darle es, como aquí nos dicen, a altos estándares, tener la intención de aplicar a altos estándares de calidad, o sea, acreditación. Y yo les decía, venga, no pueden olvidar este término, y es que nosotros en habilitación lo que hacemos son planes de trabajo, porque el plan de trabajo es, como quien dice, ya para allá. En cambio, los planes de mejoramiento continuo, que es lo que vamos a ver, pues son a largo plazo, tienen toda una ruta crítica. Entonces, mire aquí este puente tan bonito. Dice, mire, aquí empezando el puente tenemos habilitación. Hay una auditoría de mejoramiento de la calidad. ¿Para pegarle a qué? A una certificación en acreditación. ¿Cómo lo hacemos? Con un mejoramiento continuo. Y todo lo que es nuestro PAME va a estar enfocado ¿en qué? En la atención centrada en el cliente. Y pues esa auditoría para la calidad es para mejorar. Uy, esto está con eco. ¿Están escuchando bien? Sí, profe. No, profe, se escucha eco. Debe ser que alguien más tiene audio. Entonces, por favor, revisen y cierren los micrófonos. Entonces, eso, auditoría para el mejoramiento de la calidad es para pagarle acreditación. La auditoría para el mejoramiento de la calidad, decíamos que es todo un proceso, que debe haber una evaluación, un seguimiento y un mejoramiento del proceso. Y que yo lo que voy a hacer es que tengo una calidad que yo estoy observando, pero tengo en mis planes de mejoramiento continuo una calidad que yo espero. Y yo la identifico a través de guías, normas técnicas, científicas y administrativas. ¿Y qué hago yo? Establezco unas medidas tendientes a corregir todas esas desviaciones y a mantener unas condiciones de mejora. Y unas condiciones de mejora que son sistemáticas y continuas. Hablábamos que hay unos niveles de operación de esa auditoría para el mejoramiento de la calidad y hablábamos del autocontrol, que es el que nosotros hacemos, de auditorías internas, que son las que hace todas las auditorías que la misma institución se hace, cuando control interno nos visita, cuando van y miran, cuando el líder de calidad viene y visita un servicio, esas son auditorías internas.
son de la misma institución. Y tenemos unas auditorías externas que son las que nos hacen los entes de control, como las Secretarías de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, pero también auditorías externas nos hacen a nosotros las EPS con las que nosotros tenemos contratos. Entonces, llegan al hospital, llegaron los de la nueva EPS, los de Famisanar. Esas son auditorías externas. ¿Qué es el autocontrol? Pues es el quehacer del funcionario, es todo lo que yo tengo que hacer. La auditoría interna, pues es sistemática por una instancia externa, pero que la paga la misma institución, ¿sí? Y la auditoría externa, que son las que nos visitan. Recordamos que nosotros hacíamos y hicimos ejemplos de acciones preventivas, que es previo para que antes de que me ocurra el evento adverso. Hicimos también ejemplos de acciones de seguimiento y de acciones coyunturales, que decimos, esas son soluciones que se tienen que dar inmediatamente. Y aquí pues viene como la explicación de cada uno de esos. Recordamos que para nosotros, cuando ya vamos a empezar a hablar de PAMEC, nosotros tenemos que hacer unos planes de mejora. Y entonces hablábamos de las 5 W y una H. Entonces decimos, venga, ya me reportaron una dificultad en el servicio de medicina interna. Entonces empezamos a aplicar esas 5 W. When, que es cuándo tuvimos esa dificultad. Segundo, dice, ¿cuándo está usted viendo los problemas? ¿En qué momento del día? ¿Y en qué proceso? Luego dice, ¿dónde? O sea, ¿dónde está ocurriendo ese problema? ¿En una máquina? ¿En un lugar? ¿En un procedimiento? ¿En qué parte del lugar? ¿Cuál es el producto que me está generando ese problema? O si es un proceso el que me está presentando esa dificultad. Luego viene el what. ¿Quién? ¿A quién le sucede? El problema con qué está relacionado. Con las habilidades de las personas, por ejemplo, es que mis pacientes están presentando flebitis. ¿Y por qué están presentando flebitis? No, es que el auxiliar de enfermería, las auxiliares de enfermería que tengo en urgencias no tienen habilidades y destreza. Entonces, con eso yo me siento ya y formulo un plan de mejora. ¿Y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo se diferencia del estado normal óptimo la tendencia que es aleatoria o que tiene un patrón de recurrencia? Vamos a ver cómo es el comportamiento de ese proceso que yo estoy analizando y que me está generando dificultades en esa atención de calidad en salud. Hay unos macroprocesos que son los de habilitación, entonces aquí yo les traje unos ejemplos. Realizar, por ejemplo, ¿el qué? Realizar el proceso de evaluación, de autoevaluación. ¿Quién? Pues nosotros mismos. La IPS tiene que hacer un proceso de autoevaluación. ¿Cuándo? Entonces, por ejemplo, aquí se la tengo planteado hacerlo cada 6 meses. Nosotros hoy en día, por la norma que tenemos, la 3100 de habilitación, dice que lo hagamos una vez al año. ¿Dónde? Pues en la IPS, en todos los servicios. ¿Para qué? Para cumplir con esos criterios de habilitación. ¿Cómo lo hago yo? Pues diligenciando el manual único de los estándares, que es, nosotros tenemos ahí una herramienta. Yo tengo la herramienta del Excel de la 3100. No es que, venga, voy a aplicar, es que yo ya estuve trabajando en el Excel, pero ¿el Excel qué es? No, el Excel es una herramienta de una norma, ¿listo? Y así usted va haciendo todo con los 5 W y una H, el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el para qué y el cómo. Y eso es lo que yo les traigo ahí y que a ustedes les queda ahí en la presentación. Hago una autoevaluación y una declaración. Entonces digo, el qué, identificar estándares incumplidos. ¿Dónde? En el prestador de servicios de salud, ante la
presentación de la declaración se contempla la viabilidad de cumplir antes de declarar, porque acuérdense que seguramente a Cindy le ha tocado hacerlo y a Diana Torres, que no la he vuelto a ver. Ellas tienen que hacer, uno tiene que entrar y hacer la declaración de asegurabilidad, o sea, toda la autoevaluación. Y una en la autoevaluación, eso lo hace en línea. Entonces, pues yo en la autoevaluación digo que cumplo. Así usted de pronto no cumple, le falta algo, va y mira que los techos no son lisos, ni de fácil limpieza y desinfección, pero usted dice, bueno, voy a... Porque eso se hace en línea. Pero el día que usted tenga una visita, entonces, como nosotros somos los de calidad, el día que nosotros tengamos una visita, el gerente nos va a decir, pero ¿cómo así, jefe, que le dejaron tantos hallazgos? ¿Usted qué tiene que decir? Mire, doctor, yo ya le he informado a usted todos los criterios de cada uno de los estándares que no cumplen. Por eso uno tiene que tener todo documentado. Entonces, ¿qué? Entregar la información del soporte. ¿A quién? A la dirección departamental o distrital. ¿Cuándo? A partir de la fecha de la recepción de la inscripción. ¿Dónde? En una dirección departamental o distrital. ¿Para qué? Pues porque usted tiene que contar con todos los documentos y la información para el registro. ¿Cómo? Pues duplicando y entregando en medio físico y en medio magnético todo lo que me piden, y eso está escrito en las primeras páginas de la 3100, todos los requisitos que me piden, ¿listo? Yo hago unas visitas de verificación. Esas visitas de verificación, o sea, lo que pasa es que a veces los departamentos de calidad son muy poquitos, entonces uno realmente muchas veces en visita se le va casi que todo el tiempo, es acompañando todas las auditorías que uno tiene externa, ¿no? Que tengo auditoría de la Procuraduría, que tengo auditoría de la Secretaría de Salud, que mañana tengo una visita de Capital Salud, de una EPS. Entonces, como que a uno se le va el tiempo, pero usted como líder de calidad es responsable que esos criterios mínimos se vengan cumpliendo. ¿Listo? Hay un sistema obligatorio de garantía de la calidad. Hay un texto. Ese texto ustedes ya lo tienen, que es una cartilla, es larguita, pero pues vayan hojeándola, miren lo que a ustedes les interesan. Venga, voy a mirar esas. El doctor Juan Carlos Sánchez ya se las puso. ¿Listo? Con eso yo tomo unas conductas. Esas conductas, ¿cuáles son? Realizar la notificación, mirar cuáles son los funcionarios designados por la entidad territorial y empezar a hacer el cumplimiento de esos estándares. Dice, el prestador de servicios que incumple requisitos de habilitación o PAME, pues va a tener un acto administrativo. Le van a dejar unos hallazgos. Seguramente no le cierran el servicio, pero se expone a que le hagan un llamado de atención. Y ahí nos vamos entrando a el PAME. En el PAME, ¿qué hace uno? Identifica los problemas de calidad. Pero yo no solamente los identifico. ¿Qué tengo que hacer? Priorizarlos. Entonces, ver cuáles son los que más peso tienen. ¿Listo? Y hay una clasificación y hay una forma de usted medir para poder priorizar esos procesos. Y define qué es lo que yo espero. Mire, tengo esta dificultad. Es muy importante porque me le está pegando a la atención del paciente, a la percepción que tiene la comunidad de la institución en la que yo trabajo y porque además me está afectando económicamente a mí. Entonces, ¿qué espero yo? Pues que estos problemas, por decir, y hablábamos de las guías de práctica segura, entonces que los pacientes no se me caigan, que yo no tenga problemas por úlceras de cúbito,
que tenga una buena identificación y con eso yo ya sé qué es lo que yo quiero. Identifico el problema, lo priorizo, defino qué es lo que yo quiero, cómo lo voy a corregir, qué es lo que tengo ahorita y qué es lo que yo espero en 3 meses y formulo un plan de mejoramiento. Esos problemas de calidad van a ser el resultado de los seguimientos a los riesgos de habilitación y de todos los estándares de acreditación y del sistema de información para la calidad. Acuérdense que son 4 los componentes: habilitación, planes de mejoramiento de la calidad, todo lo que es auditoría para el mejoramiento de la calidad, acreditación y sistemas de información para la calidad. 4 componentes. Entonces, ese programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, yo les traigo aquí a ustedes como unas plantillas para que ustedes lo empiecen a formular. Entonces dice que voy a identificar los problemas de calidad de la institución. Profe, ¿y yo cómo me doy cuenta cuáles son los problemas? Pues se supone que usted tiene unos indicadores que son los de la 256, que son los indicadores de calidad. Usted se da cuenta si los está cumpliendo o no los está cumpliendo. Pero tenemos también otras fuentes. Nosotros tenemos aquí una compañerita que es administradora en salud y que maneja los PQR. Entonces, ella debe estar articulada con calidad porque calidad tiene que mirar, venga, ¿cuál es el mayor número de quejas que nosotros tenemos con los pacientes? Entonces, bueno, es que nunca hay citas con los especialistas, porque ella consolida cuáles son las quejas y reclamos de esos pacientes. Entonces, como ella consolida lo de quejas y reclamos, calidad le pide a ella informes y le dice, venga, como yo voy a formular mi PAME, es decir, en los planes de mejoramiento, además de fijarme en los indicadores, pues también me puedo fijar en todo lo que me están informando desde, estaba buscando por aquí el nombre de la compañera porque yo lo escribí, que me dijo que era vivía en Soacha, que manejaba como todo lo de una clínica en Soacha, todo lo de los PQR. ¿Listo? Entonces, empezamos con el qué, el quién. El qué son las actividades. El quién son los responsables. ¿Quién lo va a hacer? El cuándo es la fecha de terminación. El dónde, el lugar donde vamos a hacer esa actividad. El por qué será el propósito de la actividad. Y el cómo son todas las pautas para la realización de esa actividad. ¿Qué tenemos? Pues tenemos guías. Y esta es la ruta crítica. Entonces, la ruta crítica me dice a mí qué es lo que yo voy cómo es que yo voy a formular este PAME. Entonces, yo quiero que aquí me ayude alguien. Alejandra Quinto. Ayúdame con la lectura. Buenas noches, profe. Entonces, ¿me escucha? Sí, empecemos por autoevaluación. Listo, entonces, autoevaluación, selección de procesos a mejorar, priorización de procesos, definición de la calidad esperada, medición inicial del desempeño de los procesos, plan de acción para procesos seleccionados, ejecución del plan de acción, evaluación del mejoramiento, aprendizaje organizacional y vuelve y empieza la ruta crítica. Ok, entonces mire, uno lo primero que hace cuando va a formular el programa de auditoría de la calidad y es en el que uno formula el PAME, lo que hace es una autoevaluación. Entonces, en esa autoevaluación, de acuerdo a los indicadores de calidad, por eso anoche nosotros hablábamos de la importancia de medirnos, porque si usted no se mide, pues no sabe si está bien o está mal. Entonces, usted hace la autoevaluación, así como hace, por ejemplo, ese Excel que tienen de la 3100,
servirá de autoevaluación para usted identificar lo que no cumple en los estándares de habilitación. Pero ahí usted no va a medir la oportunidad de la atención, ni va a medir, porque hay un indicador que dice cuántos pacientes le reingresan a usted antes del tercer día. Y eso me dice a mí calidad, porque si yo le doy de alta a un paciente y el paciente vuelve y me consulta al otro día, o sea, fue que lo saqué, no le resolví el problema, no le hice un buen diagnóstico, no le di el tratamiento que era. Entonces, usted hace la autoevaluación. Con eso yo encuentro cuáles son los problemas que yo tengo que mejorar. Pero además de que encuentro esos problemas que tengo que mejorar, yo tengo que priorizar ese proceso. Entonces, lo priorizo de acuerdo al impacto que tiene con la institución. Entonces, uno cuando va a priorizar tiene que mirar qué tanto le afecta a la imagen de la institución eso que estamos analizando. ¿Cuánto dinero deja de percibir o se va de más por una complicación de un paciente, por decir algo, para priorizar una actividad? Y además entonces, la visión, ¿cómo me está afectando mi visión? ¿Cómo me afecta mis finanzas? Y también cómo le afecta la calidad de vida del paciente. Cuando usted ya prioriza, usted dice, listo, yo tengo estos problemas. ¿Qué espero yo? Por ejemplo, si uno de los problemas que tengo es que la oportunidad de la atención de la consulta médica especialista está a más de 2 meses, ¿qué espero yo? No, bueno, voy a ponerla por lo menos a 1 mes. O por lo menos voy a mantener las agendas abiertas para poder hacer asignación de la consulta. Y no que al paciente, finalmente, cuando llaman al señor, que ya tiene la consulta, finalmente lo va a ver el endocrino. No, señorita, el paciente se murió hace 15 días. O sea, ¿qué oportunidad hubo? No hubo ninguna oportunidad. Entonces, yo defino la calidad esperada. Ah, listo, yo quiero que las consultas de especialistas en mi institución estén a menos de 1 mes. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo les decía, pues uno empieza a mirar, debemos contratar más gente, o la que tenemos le tenemos que pagar más horas para que nos hagan más consulta, tenemos que, no, pero los consultorios están llenos todo el día, pues empecemos a hacer consulta de noche, los fines de semana, de alguna manera va formulando el qué para poder usted mejorar y alcanzar esa calidad. Hace una medición inicial, que es la que usted ya tiene, que es el resultado de los indicadores. Y les decía, nos podemos apoyar también con los PQR. Establezco unas acciones, unas actividades, el cómo. Aquí tengo unas actividades. Ejecuto esas actividades. Evalúo si lo cumplí o no lo cumplí. Y digo, de eso me sale a mí un aprendizaje organizacional. ¿Qué pasa? Que cuando uno, por ejemplo, tiene unas dificultades de calidad en urgencia y usted implementa, hace toda la ruta crítica e implementa unas actividades en unos tiempos, educa a la comunidad, los médicos, las enfermeras, las terapeutas, las bacteriólogas, ya usted dice, ah, mire, en medicina interna hemos logrado, por ejemplo, que todos hagan un buen lavado de manos. ¿Cómo lo hicieron? No, mire, hicimos educación, en las actividades estaba educación, colocamos unas cámaras para que grabaran, entonces ya ellos se sintieron vigilados y estaban cumpliendo con las 10 actividades o 11 o 5, la que ustedes tengan allá formuladas para que se haga un buen lavado. Y queda un aprendizaje organizacional. Y ese aprendizaje organizacional usted lo puede aplicar. Usted lo hizo en un servicio, lo puede aplicar en otro servicio. ¿Listo? Nos volvemos a autoevaluar y vemos si
si ya lo superamos o si no lo hemos superado, volvemos otra vez a aplicar esa ruta crítica. ¿Cómo vamos a realizar la autoevaluación para identificar los procesos, objetos de la auditoría para el mejoramiento de la atención en salud? Vamos a hacer un diagnóstico general, vamos a ver cuáles son las fallas en la calidad, vamos a ver unos aspectos relevantes y a ver cuáles son las oportunidades de mejora. Le hacemos seguimiento a todos esos riesgos que identificamos, miramos altos estándares de calidad, o sea, todo lo de acreditación, y nos vamos para el cuarto componente, que es el sistema de información, porque el sistema de información tiene que dar información al ministerio y a la superintendencia y a las secretarías de unos indicadores de calidad. ¿Quiénes son los responsables de ese plan de mejoramiento continuo? Deina Castro, ayúdame con la lectura. Responsables, Ajá. gerencia, equipo directivo, auditoría, control interno y equipo de mejoramiento de la calidad. Y mire que empieza con la gerencia. Es decir, si la gerencia no está comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad, es muy difícil que la gente marche. Porque como que nosotros en el trabajo de salud como que llegamos, hacemos todas las actividades del turno y nos vamos. El médico no se preocupa si el paciente comió, si no comió, a no ser que lo llamen, pero él ya le entrega su turno y miran allá, ¿qué pasó? El que sigue en el otro turno lo va y muchas veces no se retroalimentan, no saben. Ay, mire, doctor, es que nosotros, por ejemplo, en una oportunidad encontramos que unos pacientes, todos los pacientes de neurocirugía, se nos quedaban, mejor dicho, los de neurocirugía generalmente entran a unidad de cuidado intensivo. Y estando en cuidado intensivo, esos pacientes empezaron a presentar infecciones recurrentes. Entonces, los de neurocirugía decían, el problema no es de neurocirugía, ese paciente sale de neurocirugía, pero en la unidad de cuidado intensivo es donde se infectan, porque así somos. Nos tocó hacer un estudio y encontramos que era que las técnicas de asepsia de salas de cirugía no eran correctas. Entonces, claro, pues el paciente de neurocirugía generalmente pasa a cuidado intensivo, pero el problema no era en cuidado intensivo, era en salas de cirugía. Cuando uno ya se sienta y hace un análisis y sienta a los médicos y les cuenta, porque como él viene, opera y se va, al otro día va y lo evoluciona, o hay otros que no, ya no vienen acá porque vienen cada 8 días. El paciente se puede, ya luego está viendo otro neurocirujano, pero hay que integrar al primero, al que estaba en salas de cirugía. ¿Con qué apoyo lo hacemos uno? Con gerencia y el equipo directivo y un equipo de auditoría. ¿Para qué? Para que se vayan retroalimentando. Ahí es cuando son los comités y esos comités tienen que dar resultados. ¿Cómo vamos a definir esas prioridades? ¿Cómo vamos a definir? Y siempre van a ver ustedes allá a la mano derecha el cuadrito de APBH. ¿Listo? Que es todo lo que nosotros vamos a ver. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, los problemas de calidad, ¿dónde los encontramos? En satisfacción del usuario. Entonces, la compañera que maneja ya atención del usuario. En satisfacción del cliente interno y del cliente externo. Y
todo lo que me evalúa a mí la calidad de la atención, que son el sistema de información, que son todos esos indicadores que nosotros estamos reportando. Entonces miramos lo que yo les decía, ¿cómo voy a medir yo cuáles son mis prioridades? El impacto al usuario, el impacto al cliente interno, el impacto a la imagen de la organización. Entonces yo cojo y le pongo un valor de 1 a 5. Y ese de 1 a 5 lo multiplico. 5 por 2, 10 por 1, 10. Y tengo el segundo proceso. ¿Qué tanto le pega el impacto de 1 a 5 al usuario? 3. Y al cliente interno, o sea, ¿qué tanto le pega a la misma institución ese problema? 2. Y a la imagen, en el impacto en la imagen de la organización, 2. Entonces digo 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces, si estamos priorizando, entonces usted dice, primero resolvamos la dificultad número 2, el proceso 2, y luego el proceso 1. Y de esa manera usted va a priorizar, va a categorizar esas dificultades que ya identificó. ¿Dónde las identificó? En satisfacción del usuario, en satisfacción del cliente interno y externo y en la calidad de la atención. ¿Listo? Tercero, bueno, ayúdeme a alguien aquí con la lectura. Pilar Blanco. ¿Cómo está ya su ATA, Pilar? Ayúdeme ahí. ¿Qué dice en la guía número 3? Yo te vi conectada. Bueno, Cindy Bello, ayúdame con la lectura de la guía número 3. Dice, ¿cómo realizar la definición de la calidad esperada en los procesos seleccionados como prioritarios? Lea esa diapositiva. Empiece. Identificación del usuario o cliente. Dice que de deseos del usuario o del cliente, necesidades del usuario o cliente. Va en como, pienso yo que es como una pirámide, ¿cierto? Sí. Caracterización del producto, es decir, del bien o del servicio. Y las características del servicio. Continuamos con las características de la calidad, en donde se realizan las características del proceso de generación. Y finalizamos con los indicadores de gestión, en donde se procede con el control de los procesos. Entonces, lo primero, o sea, la base de todo son los indicadores de gestión. Luego, con esos indicadores de gestión, yo digo, vamos a ver cuáles me van a generar unos procesos que me están dando dificultades. Una vez identifico esas dificultades, lo caracterizo. O sea, digo, ¿cuáles son las características de ese servicio? ¿Para qué? Para llegar hasta las necesidades del usuario cliente, identificar ese usuario y ese cliente, o sea, que llegue a una satisfacción del servicio de salud. Y hay unos indicadores trazadores. Y esto es la 256. Quienes respondan por esto, pues lo van a conocer. Los indicadores trazadores de calidad son, primero, de accesibilidad y oportunidad. Segundo, de calidad técnica. Tercero, de gerencia del riesgo. Y cuarto, de satisfacción y lealtad. Y en cada uno de esos vamos a ver qué indicador le pega. Entonces, por ejemplo, en accesibilidad y oportunidad, la oportunidad de la asignación de citas del médico general, de la oportunidad de la asignación de citas de la consulta médica especializada. Quienes trabajan en la construcción de estos indicadores dicen, ay, sí, a mí me toca reportar. Pues todos esos indicadores que son los de la 256 se diseñaron para que usted identifique
cuáles son sus problemas de salud, cuáles son las dificultades que usted tiene en atención en salud. Entonces yo te hablaba, por ejemplo, una calidad técnica, tasa de reingreso de pacientes hospitalizados. La calidad técnica, proporción de hipertensión arterial controlada. ¿Cómo la tengo yo? O sea, de 50 pacientes que yo tengo en mi programa de hipertensión arterial, ¿cuántos ya tienen la hipertensión controlada? ¿Y cuántos aún siguen con un riesgo alto de ingresarme por un problema coronario? Porque si usted tiene un programa de salud para atención de pacientes crónicos y lo lleva adecuadamente, se supone que esos pacientes tienen que estar estables. Claro, usted le da la consulta médica, le hace una educación, le entrega los medicamentos, pero finalmente también uno también analiza en eso. Muchas veces cuando se le dispara un indicador, ¿por qué se me disparó? ¿Qué pasó? Entonces, por ejemplo, tenemos que controlar el dengue hemorrágico, y se me murió un paciente por dengue hemorrágico. ¿Qué pasó? Yo en el servicio de salud tengo la consulta al día, estoy haciendo educación. No, el problema es que hay mucho, por ejemplo, ahora que escuchábamos a nuestra compañera de San Jerónimo, es que tenemos muchas inundaciones de agua. Hay muchos focos de criaderos de Aedes aegypti, de zancudos. Entonces tengo que articularme con planeación, bueno, con todos los entes de control para empezar a erradicar todos esos mosquitos, esos zancudos, para poder disminuir, y de esa manera empiezo yo a manejar todos estos indicadores trazadores, que son los que ustedes están viendo ahí en pantalla. Mire, satisfacción, dice la tasa de satisfacción global. Nosotros como IPS tenemos que tener una tasa de satisfacción global. ¿Y dónde debe estar la tasa? La tasa debe estar por encima del 90%, muchachos. Eso es lo que exige el ministerio. ¿Listo? Y aquí viene la categoría del indicador, la dimensión, la justificación, cuál es el objetivo, porque uno también, de acuerdo a su PAME, también construye unos indicadores. La guía número 4. Ahora sí, ¿será que Pilar ya tiene el micrófono activado? O Alejandra Quinto, léame por favor la guía número 4. ¿Cómo hacer la medición inicial del desempeño de los procesos? ¿Cómo la haces? Por favor, siga la lectura. Procesos prioritarios, objeto de mejoramiento. Planeación del procedimiento de auditoría para cada proceso. Consolidación de los procedimientos de auditoría, es decir, el programa de auditoría. Ejecución de los procedimientos de auditoría planeados y de las auditorías de caso. Seguimiento y evaluación a las acciones de mejoramiento, resultado de los procedimientos de auditoría, o seguimiento y evaluación al programa de auditoría. Porque a veces tú dices, bueno, ya saquemos los resultados, o a veces tú dices, no, las actividades planteadas no me dieron el resultado. Tú no solamente tienes que formular el PAME, las actividades que va a hacer para mejorar esos indicadores, también tiene que hacerle seguimiento. Y lo que yo les decía, eso se vuelve como en una educación organizacional. Y ese proceso que usted llevó en medicina interna muchas veces lo puede aplicar en urgencias, o que aplicó en consulta externa lo puede llevar a hospitalización. Porque ya tiene la experiencia, y así es que se va generando la cultura organizacional.
¿Listo? Y aquí les traigo una plantilla de cómo lo hace uno. Cómo va llevando la hojita de los procesos a auditar, cuál es el objetivo, cuáles son los criterios, cuándo vamos a iniciar, cuándo vamos a finalizar, el equipo, quiénes son los responsables. Nosotros desde calidad lo que hacemos es que hacemos el acompañamiento. Usted le lleva la plantilla y les dice a los que están en medicina interna, tenemos problemas por estancias prolongadas, por caída de pacientes, por infecciones intrahospitalarias. Entonces, lo vamos y le damos respuesta con las 5 W y una H. El qué, el cómo, el para qué, el cuándo. ¿Listo? Y la guía número 5. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Mariadita. Te escucho, Profe, María. es la diapositiva que está proyectando. Sí, señora. ¿Cómo realizar la formulación y ejecución y evaluación del plan de mejoramiento? O sea, vamos a ver cómo lo vamos a formular, cómo lo vamos a ejecutar y cómo lo vamos a evaluar. Y entonces aquí viene el PHBA, el ciclo de PHBA. Ayúdame ahí con la lectura. ¿La P a qué corresponde? La P corresponde a planear, la H a hacer, No, la B a entonces, en verificar, planear, ¿qué haces? es establecer las metas, establecer métodos, Luego en sigue. hacer, educar y entrenar, ejecutar y recolectar datos, la B de verificar y la A de actuar correctivamente. Entonces, si usted ya alcanzó el proceso, si usted ya lo que usted estableció se cumplió, listo. Hay un aprendizaje organizacional y lo voy a aplicar en otro servicio. Pero si no, ¿qué hago yo? Acciones correctivas y vuelvo otra vez. Establezco metas, establezco el método, educo y entreno, ejecuto, recolecto datos, verifico y vuelvo otra vez a actuar. Y este ciclo PHBA, usted lo aplica todo, pero lo aplicamos en calidad, pero en su vida personal también lo puede aplicar. Porque uno siempre cuando va a hacer una actividad, ¿qué hace? Lo planea, lo hace, verifica que todo haya quedado correctamente y lo evalúa, ¿listo? Que es el actuar. ¿Qué herramientas de trabajo tenemos? Que fue anoche, yo les hablaba de metodologías de esas herramientas de trabajo. Entonces, puede ser tormenta de ideas, diagramas de afinidades, diagrama de relación, el diagrama del árbol. Nosotros vimos el de Chicago, que es el mismo de diagrama de pescado, el gráfico de Pareto, que hablábamos de que le pegábamos a las primeras 5 causas que esas iban a afectar las otras. Entonces hablábamos de las primeras 20 para que afecte al 80%. Hacemos una estratificación, ¿listo? Y en la guía número 6 dice cómo generar ese aprendizaje organizacional. Entonces, ¿cómo lo genero? Pues tengo un análisis de un proceso, tengo unos objetivos de calidad, tengo unos plazos, tengo un entrenamiento, todo lo del ciclo PHBA. Y aquí te va diciendo como en el planear, ¿qué hago? Busco objetivos de calidad, de costo, de entrega, de moral, de seguridad. En el hacer, ¿qué hago? Hago un entrenamiento en el trabajo, ejecución y recolección de datos y acuerdos con los estándares. Y en el verificar, ¿cómo lo hago? Verificación de los objetivos del sistema que estoy haciendo, los voy midiendo. ¿Listo?
Entonces, tengo un proceso, ese proceso está funcionando, lo vuelvo a repetir, es relevante. Si sí es relevante, pues lo que hago es que lo estandarizo. Ya queda como un aprendizaje organizacional. Y también hay una espiral negativa. Dice, cuando no tengo como una buena respuesta, tengo muchos problemas, mala programación, falta de insumos, hay indefinición en los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Hay poco mejoramiento efectivo del sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces, ay, no, no tengo tiempo, no, no se puede reunir y nunca consigue uno que haya quórum para poder uno estandarizar y acordar todas las actividades que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Pues los hacemos a través de los comités. Para eso existen los comités. Cindy, ¿cuáles comités tenemos? Cindy Bello. Comité de ética hospitalaria, comité de trasplante, comité de infecciones, profilaxis y política antibiótica, comité de farmacia y terapéutica, comité de vigilancia epidemiológica, comité técnico científico, comité de banco de sangre, comité de docencia e investigación, comité de historias clínicas y comité de urgencias. Y entonces les traje aquí el formato para que ustedes lleven en el comité, qué actividades van a hacer, quién va a ser el responsable, cuándo, dónde, por qué. Y ahí, entonces uno dice, ay, pero bueno, me toca hacer un comité, pero ¿qué es lo que voy a hacer en el comité? Aquí tienen el formato, aquí se los estoy entregando. Ese comité tiene un formato también. Hay que hacerle un formato estándar para ir mirando de las actividades que se planearon, cuáles actividades se ejecutaron, qué problemas me presentaron y si tengo que cambiar la meta, porque muchas veces uno dice, no, esa actividad no le pega o eso ya no es un problema, entonces ya tengo que cambiarlo. ¿Listo? Y aquí tienen ustedes los formatos para cuando ustedes vayan a hacer los diferentes comités. ¿Cómo implementarlo a nivel de consulta externa? Entonces, los entes, ¿cómo lo hacen? Pues entonces hay unos entes que son las direcciones territoriales, los prestadores de servicios de salud y las EPS. Y ellos hacen lo mismo, porque esos planes de mejoramiento continuo no solamente es para los hospitales, también son para las EPS. Y viene ahí el flujograma y cuáles son las fases y los objetivos en ese ciclo de PHBA. Hay que hacerle un seguimiento. Esos seguimientos entonces también están ahí para las EAPBs. Y eso es lo que nosotros vemos de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Recordamos que es un mecanismo que es sistemático y continuo de evaluación de la calidad observada respecto a la calidad esperada para la satisfacción de los usuarios. ¿Qué tenemos? Pues unas pautas de auditoría, unas listas de chequeo que yo les entregué y que Juan Carlos Sánchez ya les puso a ustedes para que ustedes las revisen. Y eso es de lo que nos habla todo lo que es los planes de mejoramiento continuo para la atención de la calidad en salud. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Pues todos, las EPS, las IPS, las EAPBs. Y empezamos a ver acreditación. Pero para empezar acreditación vamos a tomarnos un descansito. Lo que estamos nosotros viendo, que es todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad que está fundamentado en el 1011, que está incluido en ese gran decreto que es el 780, ya hay un grupo de Ministerio de Salud y Protección Social, están ya estudiando para sacar otra norma y implementar mucho más, o sea que los estándares cada vez van a ser más exigentes y de eso se trata, o sea, porque es que uno dice, hay mucha gente que dice, ay, no, es que la calidad cuesta, sí, la calidad cuesta porque
porque tener un equipo de calidad, o sea, tener especialista, coordinando, más los compañeros, más el médico, más enfermera, o sea, son equipos dependiendo del volumen de camas que tengan, pues así mismo es el equipo. Y ahora que en muchos, por ejemplo, en Bogotá hay subredes, y así como hay en Bogotá, también hay en otros sitios, pues el número de trabajadores es grande, pero todo lo que hace ese equipo de calidad se ve reflejado en la atención del paciente, en la satisfacción del paciente, en la disminución de las estancias hospitalarias. Y eso no tiene precio. O sea, el que usted tenga unos procesos, un programa de seguridad del paciente, unas guías de práctica clínica que todos manejen, que tenga todo el programa de seguridad del paciente y que eso le asegure que los pacientes sean mejor atendidos, las enfermeras tengan más calidad humana, bueno, no solamente enfermeras, sino médicos y todos los profesionales de la salud. Eso hace que ese cliente, finalmente, que es nuestro paciente, esté satisfecho de esa atención. Eso no solamente nos genera una mejor visión ante la comunidad, sino que además le va a disminuir a usted toda la parte financiera, porque finalmente esos pacientes que no son atendidos con calidad y que tienen eventos adversos, hoy en día eso es una demanda segura y eso le cuesta muchísima plata, ¿no? Y no solamente es el dinero, o sea, es además la condición del paciente. Y no solamente es la condición del paciente, es la imagen que se desmejora la institución. Y ustedes saben que hay instituciones que pueden ser muy bonitas, pero a uno le dicen, no, en esa institución se murió mi tía, se cayó mi abuelo, se complicó mi hermana. O sea, uno dice, no, allá no voy. Entonces, eso es lo que cuesta tener calidad. Entonces, no cuesta la calidad, lo que cuesta es la no calidad. Porque cuánto nos cuesta a nosotros que por no tener un buen programa de lavado de manos, los pacientes quirúrgicos, por ejemplo, se nos estén complicando. O sea que usted va porque tiene un dolor abdominal, le sacan un apéndice y después hace un absceso de pared. Entonces uno dice, no, o sea, eso cuesta mucho, porque es el tiempo de incapacidad del paciente, volverlo a meter a cirugía, volverlo a hospitalizar. Si esos pacientes, y hoy en día ustedes saben que, y así debe ser, el paciente reclama y demanda, y ganan las demandas, y después las instituciones pague todo porque no hubo una atención de calidad. Y entonces, con eso que nosotros ya vimos, que ya vimos el primer componente que es habilitación, el segundo que es el programa de auditoría para la calidad, y ahora vamos a entrarnos en algo muy importante que es acreditación. Bueno, entonces entramos en acreditación. Ok, entonces hay estándares, así como nosotros hablábamos de unos estándares en habilitación que dijimos que éramos 7, los empezamos a ver. En acreditación, pues ya no hablamos de 7, hablamos de 160 y están agrupados. Entonces están los estándares del cliente asistencial, los estándares de dirección, los de gerencia, los de ambiente físico, de recurso, de gestión de la información, de la tecnología y del mejoramiento. Bueno, esto es algo de sistemas de información de la calidad que se los voy a dejar ahí en la presentación porque ustedes lo tienen que revisar porque es el cuarto componente.
porque es muy importante el sistema de información, porque el sistema de información es el que te da los indicadores. Y los indicadores, o sea, usted con un buen sistema de información, usted hace toda una programación. ¿Listo? Entonces, seguimos hablando de acreditación y decimos que el sistema obligatorio de garantía de la calidad tiene algo que es la habilitación, que es lo que está más bajo. En ese, después de la habilitación, sigue la auditoría PAME. Todo está acompañado por el sistema de información para la calidad, para llegar a la acreditación. La acreditación es el cuarto componente. El nivel de exigencia de calidad cuando hablamos de acreditación es alto, pero la acreditación es voluntaria. En cambio, la habilitación es obligatoria. ¿Cómo se define ese sistema único de acreditación? Luis, ayúdenme con la lectura. Dice, ¿cómo se define el Sistema Único de Acreditación? Es el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte de las EPS e IPS, los cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios para la atención en salud bajo la dirección del Estado y la inspección y vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. Y así como está la 3100, entonces igual yo tengo el Sistema Único de Acreditación, que es el decreto 5095 del 2018. Entonces, el Sistema Único de Acreditación es voluntario. Le pega a altos estándares de habilitación y generalmente ya empiezan a entrar otras compañías, pero quien te certifica en acreditación es Incontec. Y este es el logo que le entrega acreditación en salud Incontec cuando la institución es acreditada. ¿Listo? Es gradual, o sea, el otorgamiento para la acreditación no es tan sencillo, exige altos estándares de calidad. Dice que cuando uno tiene un puntaje, una calificación menor a 200, no lo acreditan, que si usted se presenta y tiene entre 200 y 279, lo acreditan condicionado, o sea, le dan un tiempo para que usted establezca unos planes de mejora y esos planes de mejora vuelven y te revisan a los 10 meses para ver si lo ha cumplido y a ver si de pronto tiene un puntaje entre 280 y 399 para darle el título de acreditado. O sea, certifican en acreditación. Y si tiene más de 400 puntos en adelante, entonces tendrá una acreditación en excelencia. En Colombia ahí dice 60, pero hay 61 instituciones acreditadas. Mire, 18 públicas, 41 privada y una mixta. Eso hace que uno diga, ve, mire, por ejemplo, yo trabajé con una subred que tenía 16, un hospital y 15 centros de salud acreditados. Eso es todo un trabajo, es tener muy bien los procesos, además que haya una buena participación, que esté empoderado desde el gerente hasta el celador de la institución. Y tiene todo un proceso para la acreditación, o sea, hay una ruta crítica, pero es una ruta crítica todavía mucho más larga de la que nosotros vimos ahorita, que hace uno en mejoría. Entonces, hay autoevaluación,
hay que hacer una evaluación antes para poderse presentar al Incontec, hay que analizar todos los estándares, los 160 estándares. Imagínense, si uno revisando los 7 nada más, empieza a encontrar que nos falta mucho. Ahora revisando 160 estándares. Y de acuerdo a eso, y además presentarse en CONTE es voluntario, lo tiene que pagar la institución, no es económico, es costosito, pero pues el hecho de que usted diga la institución donde yo trabajo está acreditada, deja ver, como nos decía Luis, que definitivamente la atención en salud en esas instituciones son de calidad. Igual uno visita esas instituciones muchas veces y encuentra que tienen falencias. O sea, como en salud todo rota mucho, o sea, en salud 1 más 1 no es 2. Usted puede tener un protocolo, pero le llega un paciente con una enfermedad huérfana y ya no aplica el protocolo porque es una enfermedad que es única, que el número de pacientes con esas complicaciones es muy bajo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para acreditarse? Entonces, lo primero que hay que hacer es un seguimiento, más o menos. Uno preparándose para acreditarse se demora unos 4 años. Hay que hacer unos seguimientos, hay que hacer unos equipos primarios para que cada uno de esos equipos primarios, de acuerdo a los perfiles y a las actividades que hacen, vayan validando que se le dé cumplimiento a esos 160 estándares. Y esos estándares, pues entonces hay unos ejes en los estándares y está el eje de la gestión clínica excelente y segura, el eje de la humanización de la atención, el eje de la gestión de la tecnología, el eje del riesgo. Todo eso tiene que estar centrado en la atención al usuario y a la familia. Y entonces aquí ya no solamente me van a pedir que el paciente tenga claridad del lavado de manos, sino que yo también tengo la obligación, por ejemplo, de que el familiar sepa lavarse las manos porque él me va a acompañar el paciente. Y entonces hay muchos procesos que también los tiene que hacer el familiar y él tiene que estar adherido a ese proceso de acreditación. En el manual, en los documentos que le va a poner el doctor Juan Carlos Sánchez, también está el manual de acreditación de salud ambulatoria y hospitalaria de Colombia. Estos documentos yo se los coloqué ahí, ¿listo? ¿Cuál es la estructura? Entonces, hay 160 estándares de acreditación y hay un manual para que usted sepa cómo va a aplicar esos 160 estándares, con énfasis en qué, en la atención al usuario y a su familia. Dice, la acreditación tiene un objeto y un campo de aplicación, tiene unos enfoques. Entonces tiene el enfoque de atención primaria en salud familiar y comunitaria, el de gestión del riesgo, el del cuidado de la salud y el enfoque diferencial, y el de mejores resultados en condiciones de resolutividad, confiabilidad, pertinencia y oportunidad. ¿Se articula con qué? Con la política PAIS, ¿se acuerdan? Que es la política de atención integral en salud, que tiene que tener telemedicina y contempla esa política de atención integral en salud, contempla todo lo que es telemedicina, atenciones extramurales, jornadas de salud, unidades móviles, pruebas diagnósticas y rápidas, credenciales y prerrogativas y toda la articulación con las rutas integrales de atención en salud y de RITS. Tenemos la 5095 de noviembre, que es el Manual de Acreditación Ambulatorio y Hospitalario, y viene con un contenido, tiene todo lo que es una introducción donde ustedes van a encontrar el objeto y el campo de aplicación, cuáles son los requisitos para esos
para esas puertas de entrada, un glosario, un modelo de evaluación y viene cada uno de los estándares, cada uno del grupo de estándares, porque entonces hay el grupo de estándares de gerencia del talento humano, del ambiente físico, de gestión de la tecnología, de gerencia de la información y el grupo de estándares de mejoramiento de la calidad. ¿Cuál es el objeto y el campo de aplicación? A ver, Alejandra, ¿me puedes ayudar con la lectura? Alejandra Quinto. Sí, profe. ¿Cuál es el objeto y el campo de aplicación? Este manual aplica a las instituciones prestadoras de servicios de salud que ofrecen servicios ambulatorios, hospitalarios o ambos, excluidas servicios de habilitación y rehabilitación. Se aplicará el manual específico para este tipo de instituciones. En el caso de los laboratorios clínicos e instituciones que ofrecen servicios de imagenología, se aplicará el manual específico para este tipo de instituciones. O sea, ellos van a certificar en acreditación todas las IPS que ofrecen servicios ambulatorios y hospitalarios, pero van a excluir todos los servicios de habilitación y rehabilitación. Esos no los van a acreditar. Y dice que para los laboratorios clínicos e instituciones y servicios de imagenología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acreditamos? IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Cuál es la puerta de entrada? Alejandra, continúa. Requisitos de puerta de entrada. Son condiciones básicas que permiten soportar la excelencia. Sin cumplirlos, no es posible iniciar el ciclo de aplicación para la acreditación. Estos requisitos incluyen la presentación de un documento que corresponda a los servicios prestados, cumplimiento de obligaciones legales y requerimientos de la entidad acreditadora y atender a los requisitos adicionales del sistema de acreditación en salud. Entonces, lo primero que yo tengo que tener para poderme presentar a que me acrediten es que tengo que tener certificado en habilitación. Usted dice, yo tengo los servicios habilitados. Sí, todos los tenemos habilitados, pero necesito que la misma secretaría vuelva y te visite y certifique que usted cumple con todos los estándares de habilitación que están contemplados ahí en la 3100. En el documento hay una primera sesión donde está el grupo de estándares del proceso de atención al cliente asistencial. Hay una segunda donde están todos los estándares de apoyo administrativo, gerencial o dichos procesos asistenciales. Y en la tercera se encuentran los estándares de mejoramiento de la calidad. Esos estándares asistenciales que son los del 1 al 75, que les dicen PACAS también, ustedes los pueden oír así también, que es el grupo de estándares al proceso de atención al cliente asistencial. Ahí entonces empiezan a ver, entonces hay un estándar de derechos del paciente, hay otro de seguridad del paciente, hay otro de registro de ingreso y de evaluación de las necesidades en el ingreso, de cómo se hace la planeación de la atención, cómo se ejecuta el tratamiento, cómo se hace la evaluación de la atención, el proceso de referencia y contrarreferencia y todo lo que son las sedes integradas en la red. ¿Cómo estoy integrado yo con la red que hay de servicios? Esos estándares asistenciales, ellos los evalúan hay un método de auditoría que ellos hacen que es el paciente trazador. ¿Sí lo han oído? ¿Alguno de ustedes? Cuéntenme la experiencia. ¿Algunos los han evaluado con paciente trazador? No, profe, no lo he escuchado. Bueno, entonces el paciente trazador, uno lo que hace cuando hace una auditoría con paciente trazador es que entrevista a los pacientes que estuvieron más de 3 días hospitalizados en esa institución y tiene
unas listas de chequeo y uno empieza a ver si el paciente trazador, cómo fue el ingreso. Una vez ingresó el paciente, lo derivaron por una hospitalización, por un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo fue la atención de ese tratamiento médico o tratamiento quirúrgico? Entrevista a la familia para ver la percepción de la familia, cómo percibió esa atención en salud. Y ya a la salida, entonces le van a preguntar, por ejemplo, usted, preguntas así como, ¿sabe dónde se eliminan aquí los residuos? Sí, yo tenía en mi habitación 2 canecas. ¿Y de qué color eran? ¿Y usted dónde debería eliminar los residuos? O sea, con esos estándares de alta calidad, porque el paciente no solamente tiene que ser bien atendido, sino que además tiene que ser educado. Y ellos evalúan que el paciente haya, por ejemplo, adquirido los momentos del lavado de manos. ¿Y cómo se va a tomar los medicamentos? No, pues me los voy a tomar como dice la fórmula. ¿Y cómo le explicaron? Ah, no, sí, mire, aquí a mí me explicaron que este tenía que ser, se llama una auditoría con un paciente trazador. Y uno coge el paciente que ya estuvo hospitalizado y evalúa todo el proceso. Si le explicaron cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. ¿Por qué usted tiene en la manilla, le colocaron una manilla para qué? Ah, para identificación del paciente, para que yo tenga claro quién soy. ¿A usted las auxiliares de enfermería, el médico tratante lo saludaba por su nombre? Porque es todo lo de humanización y respeto al paciente. Y así van evaluando todo el proceso de atención desde que el paciente llega hasta que el paciente sale. Esa es una auditoría con paciente trazador. Hay unos estándares de apoyo, entonces en los estándares de apoyo van a ver todo lo que es el direccionamiento, la gerencia del talento humano, la gerencia de la información, de ambiente físico y de la tecnología. Y también hay unos estándares de mejoramiento. Y entonces ahí es cuando ellos llegan a revisarnos todo el programa de auditoría que yo tengo establecido en la institución. O sea, la planeación del mejoramiento continuo orientado y cuáles son los resultados, cuáles son las oportunidades de mejora que yo he identificado, cómo le estoy haciendo la monitorización permanente a la calidad, cuáles son los resultados del mejoramiento y esos resultados son comunicados, o sea, son socializados con todos y el resultado del mantenimiento, el resultado de todas esas actividades que usted planeó se mantienen en el tiempo y le van a revisar todos los planes de mejoramiento continuo. Tiene una intencionalidad, tiene unos criterios y unos estándares. Y entonces, de acuerdo a eso, tiene una clasificación. Entonces dice, si son grupo de estándares asistenciales, esos se van a llamar ASDP1. Si vamos a mirar los estándares directivos, entonces los vamos a identificar como DEIR1. Si lo que vamos a evaluar son los estándares de talento humano, entonces este H1. Y en eso, en cada grupo de estándares van a encontrar otros estándares que hay en cada uno. Entonces, en estándares del proceso de atención al cliente hay 75. En el de estándares de direccionamiento van desde el 76 hasta el 88. En los de gerencia van desde el 89 hasta el 103. En el de gerencia del talento humano del 104 al 120. Y así terminan con los estándares de mejoramiento de la calidad que van del 156 al 160. ¿Listo? Esas letras de las que yo le hablaba, ¿qué era? Pues las 2 primeras letras son el grupo, las 2 segundas son el subgrupo
y el número es el orden, o sea, la 1, la 2, la 3, cada una de los estándares que hay en cada uno de los grupos. Hay un modelo evaluativo. Entonces, hay una evaluación que está orientada a los resultados centrados en el paciente. Cindy, ¿me puedes ayudar con esa lectura? Cindy Bello. Sí, señora. Dice, evaluación orientada a resultados centrados en el paciente cliente. Evidencia la medida en que la institución los obtiene a través de su desempeño, centrándose en los procesos o estructuras con alta correlación con el resultado. B. Evidencia del comportamiento de elementos medibles. La metodología de evaluación tiene el propósito de buscar y calificar el cumplimiento de los estándares mediante la evidencia del comportamiento de elementos medibles. C. El evaluador se debe concentrar en el qué, dejando el cómo a las instituciones. La metodología evalúa en las instituciones la manera como han implementado sus procesos para el cumplimiento de los estándares, respetando su autonomía para elegir la manera más adecuada según sus condiciones. Y D, dice seguimiento a pacientes trazadores. El método principal para la búsqueda de la evidencia es la metodología basada en el seguimiento a pacientes trazadores, a través de la cual se evalúa el ciclo de atención de un usuario en los servicios de salud y el desempeño organizacional, que debe ocupar la mayor parte del tiempo de evaluación o autoevaluación. En el tiempo restante se pueden continuar empleando las técnicas de verificación actuales: reunión con los equipos, reunión de la documentación, recorrido por las instalaciones y entrevistas con usuarios y colaboradores. Gracias, Cindy. Entonces, estos son los modelos que tienen esos auditores de calidad de acreditación. Entonces, hacen una evaluación orientada a los resultados del paciente y cliente. Recogen evidencia del comportamiento de todo lo que sea medible. El evaluador se concentra en el qué, dejando el cómo a las instituciones. Y el seguimiento de paciente trazador, que era lo que ya les había hablado, que era la búsqueda de la aplicación en ese seguimiento, de esa atención, de ese ciclo de atención del usuario en un servicio de salud. Hay unos métodos de evaluación que son cualitativos y cuantitativos. Entonces, de acuerdo a eso, la evaluación cualitativa lo que mira son los estándares antes de empezar la calificación y selecciona cuáles son los que van a calificar. De acuerdo a eso, pues sale un consenso y se registran todas las fortalezas que van identificando. Es diferente a la habilitación porque en habilitación todo se tiene que cumplir. Aquí ellos lo van educando a uno y también le van como resaltando lo que usted tiene para que lo que ya tiene muy bien para que lo siga fortaleciendo. Entonces ellos dicen, mire, con los soportes que yo ya tengo, que he encontrado en esa IPS, voy a redactarles unas oportunidades de mejora. Por eso yo les decía, los planes de mejora son todas esas actividades que uno hace para cumplir altos estándares de calidad, porque los mínimos los hacemos son con planes de trabajo que se hacen en la habilitación. El enfoque que tiene la acreditación es un enfoque sistémico de riesgo y de humanización en la atención, con un enfoque que le pega a los objetivos, a la política, a los procedimientos, a las guías de práctica clínica, protocolos y formatos. Una implementación que la evalúas tú con la ejecución de procedimientos, la aplicación de esas
guías y protocolos, la capacitación y los registros que ellos tengan de todas las actividades que han hecho. Y en los resultados, entonces tú miras las listas de chequeo que aplicaron, cómo les fue, si están haciendo rondas de seguridad, si tienen auditorías de encuestas, planes de acción, mejoramiento de procesos. Entonces recordamos que las dimensiones son enfoque, implementación y resultado. Y cuando yo voy a hacer esa metodología para la calificación cuantitativa, lo que hago es que traigo una hoja radar. Y en esa hoja radar, entonces voy a ver el enfoque, la implementación y el resultado. Con un enfoque sistémico, un enfoque proactivo, o sea, de gestión del riesgo, cómo voy a gestionar los riesgos para que se disminuya, y un enfoque evaluado y mejorado, que evalúa y mejora el enfoque y su asimilación. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta es la hoja radar que uno aplica en el enfoque sistémico, enfoque proactivo y en el enfoque evaluado y mejorado. Hay una implementación, hay una escala de calificación, así como hay una escala de calificación cuando usted va a hacer la priorización para los planes de mejora que va a hacer, las actividades que voy a hacer, cuáles son los problemas que yo tengo, los no cumple. Ya nosotros no hablamos de problemas, sino hablamos de oportunidades de mejora. Y hay unos resultados. Y esos resultados, ¿qué son? Pues el resultado es la valoración de esos indicadores, de que haya una consistencia, de que haya un avance, una tendencia y una comparación. Y eso lo vemos en las hojas radar. Resumiendo, vamos a ver que debe haber un enfoque con unas directrices, métodos, procesos y planes para la institución. Ya lo tengo documentado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cómo lo han implementado. Entonces veo la aplicación del enfoque, el alcance y la extensión dentro de la institución. ¿Qué voy a observar en esos resultados? Pues todos los logros y efectos de la aplicación de ese enfoque que usted al principio se estableció, con una estructura del mejoramiento continuo. Y estos son los grupos primarios. Entonces dice, mire, tiene que haber un grupo de estándares, tiene que haber liderazgo. Como son tantos los estándares, entonces uno los distribuye de acuerdo a la institución y a los perfiles que tengo con toda esto. Y terminamos con esta frase de Avedis Donavedian, que les dije que es de los que empezó a hablar de calidad en salud. Y quiero que me lo lean. Mariadita, léame esa diapositiva. La conciencia en los sistemas y el diseño de los sistemas son importantes para los profesionales de la salud, pero no bastan. Solo son mecanismos potenciadores. Lo esencial para el éxito de un sistema es la dimensión ética de los individuos. A fin de cuentas, el secreto de la calidad es el amor. Uno debe amar a su paciente, uno debe amar su profesión, uno debe amar a su Dios. Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear y mejorar el sistema. El comercialismo no debe ser una fuerza central en el sistema. ¿Y qué opina de eso? Profe, pues que así debe ser, que uno debe hacer su profesión, ejercer su profesión con amor, ser entregado a sus pacientes y pues siempre que uno inicie su jornada laboral, encomendarse a Dios. Entonces, mire lo que nos dice Avedis Donavedian. O sea, Avedis Donavedian dice, venga, es importante que haya un buen diseño del sistema, que usted tenga mecanismos para disminuir todos esos riesgos, que tenga una buena tecnología,
Pero dice, mire, lo esencial para que todo eso funcione es que haya una dimensión ética. ¿Y qué hay detrás de esa dimensión ética? Dice, detrás de esa dimensión ética está el amor, está la humanización, porque mire, ustedes van a ir a hospitales con una tecnología buenísima, pero el médico ni siquiera mira al paciente a la cara, no lo saluda, no le explica, le explica, muchas veces le dice, ay, mire, lo que usted tiene es una complicación de un CA, bueno, en unos términos que el señor se va para la casa y dice, lo único que le entendí al médico es que tengo 2 meses de vida, pero no entendió cuál era el diagnóstico, no le explicaron en su idioma, no le explicaron claramente cómo se deben tomar los medicamentos, no hablaron con la familia. Entonces, don Abedian dice, mire, sí, hay una estructura, hay un proceso, hay un resultado, hay una tecnología, pero al fin de cuentas, dice, el secreto de calidad es el amor, es la humanización. Porque usted tiene que, dice, si tienes amor, usted también se va a preocupar por prestar un servicio con calidad. Y mire, eso fue como en el 1996. Y termina con esta frase. ¿Con qué frase termina, Luis? Luis, ¿me lee lo Profe, último de esta diapositiva? desde que dice, uno debe amar a su paciente, uno debe amar a su profesión, uno debe amar a su Dios. Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear y mejorar el sistema. El comercialismo no debe ser una fuerza central en el sistema. Y nosotros lo que vemos actualmente es todo lo contrario. Es que si usted quiere acceder a una buena tecnología, tiene que tener mucho dinero. A pesar de que tenemos un sistema de salud que nos tiene asegurados desde el régimen contributivo y el régimen subsidiado, lo que encontramos son unas crisis muy grandes. Y dice, porque entonces ustedes saben por qué acabaron con los hospitales públicos y aparecen las empresas sociales del Estado, porque los hospitales dijeron los gobernantes dijeron, no, tenemos que llegar a que los hospitales empiecen a tener un punto de equilibrio financiero. Y él dice, mire, esa no puede ser la fuerza central del sistema. La fuerza central del sistema, porque dice, si usted de verdad ama lo que usted hace, vuelve y monitorea, o sea, vuelve y mira sus indicadores y mira cómo va a mejorarlo. ¿Cómo voy a mejorar yo esos indicadores de salud? Y les traigo este proverbio chino que dice, escucho y olvido, observo y recuerdo, hago y entiendo. Para decirles que todo lo que hemos visto de calidad, ustedes lo van a entender cuando lo estén haciendo. Por eso era como tan importante y ustedes tienen que coger, ahí les dejé las plantillas de cómo se formula el PAME, cuáles son las preguntas que yo me tengo que hacer para que ustedes formulen un buen PAME en la institución donde están. Aquí seguimos hablando de esos estándares, de cómo están clasificados y cuáles son los criterios de cada uno. Está la plantilla de cómo se hace el registro de la evaluación cualitativa y de la evaluación cuantitativa. Y con esto terminamos la clase de hoy.